Eta oraingo hontan nik nire eskuetan dudan liburu hontaz hitz egin behar dizuet. Daniel Txopitea artista hil ondorengo liburu bat da hau ikusentzuleok. Zarautz bihotzetik du izen burutzat. Berak Daniel Txopiteak bizi zen bitartean egindako hainbat elkarrizketek osatzen dute liburu hau, eta baita ere ondoren bera hil ondoren burutu ezin izan zituen hainbat elkarrizketek eta idatzik osatzen dute liburu hau. Liburu honen aurkezpena udaletxean egon zen duela pare bat hilabete inguru, horren berri eman genizuen luze eta zabal. Zarauzko herriarekin zeinekin artistak lotura handia izan zuen azken 2 hamarkadetan zerikusia daukaten zenbait pertsonaiei egindako 24 elkarrizketak osatzen dute liburua. Liburuan ikusentzuleok Francisco Escudero maisua, Julian Ugarte eta Jose Antonio Legurburu pintoreak, Angel Lertxundi idazleak, besteak beste, aipatutako horiek 24 arte hortxe aurkituko ditugu. Daniel Txopitearen Zarautz bihotzetik izenburua duen liburu hontan. Margolariaren laguna eta arte kritikaria den Edorta Kortadiren idazki batekin ematen zaio hasiera liburuari. Ondoren margolari, musikari, idazlariei aipatu bezalaxe hainbat pertsonaiei egiten zaizkie elkarrizketak. Ondoren Jorge Oteizaren eskultorearen testu elkarrizketarekin bukatuko da liburua ikusentzuleok. Aipatu bezalaxe, Zarauzko liburu dendetan salgai jarri da liburu hau 2500 pesetatan. Claro. Yo en mi caso me ha ocurrido que la experimentación llega un momento se transforma en facilidad, sí. Entonces también llega un momento en que sin darme cuenta objetivamente llego a la saturación, sí. Son igual procesos de entonces te planteas de un modo sin caer, no queriendo y tal. De hecho, mi vida no locuras. Mi conducta, el comportamiento es lo religioso y frente a la naturaleza. La sensibilidad te obliga a comportarte bien, a convivir con los demás, a acercarte. No se espera a Dios, es subiendo a Dios, buscando a Dios. Están los ángeles van subiendo. Y luego me doy cuenta que se escondía Dios dentro de cada uno de nosotros. Que se ha dado cuenta que Dios se esconde en cada uno de nosotros. Eso es. Y yo creo que es una manera, fíjate tú, ¿no? Qué vuelta más grande, volver a Dios y volver a ti. Es para llegar a una conclusión como tal, es una poesía de vida, ¿no? La verdad que tuviste muy buena idea en venir al Museo Jorge para recordar pues, a la Ita a través de Oteiza. Me parece que es como, valga la redundancia, 24 años más tarde, cómo pasa el tiempo y qué bonito recuerdo en realidad, ¿no? Llegar a un lugar material como es este. Un sueño hecho realidad. Venir aquí es como traerle aquí a Txopitea, ¿no? Es como lo traemos aquí, lo hemos traído de viaje a donde su gran amigo, maestro. Sí. Sí, pues hoy nos toca entrevistarle a nosotros a él. El arte en aquellos años que le tocó a Txopi con Jorge era una forma de mover a la sociedad, era una forma de recuperación cultural. Como había sido un estudioso sobre los mitos, le interesaba la filosofía, le interesaba, estaba con Jung,
Entonces tenía mucha carga cultural y era una pelea siempre con Oteiza, ¿no? Para dirigir, para cambiar a la gente que le recuerda, te recuerda con cariño, como a Chopi, ¿no? Que todos cuando hablas de Chopi, los amigos comunes así, te sale una sonrisa, te sale un buen recuerdo, era entrañable. Entonces, su obra estará ahí, museable, no sé dónde está, pero la persona de Chopi, el recuerdo de los que le conocimos, yo creo que es muy, muy cálido. Ahora tenemos ahí... que yo creo que el título del libro se le puso a posteriori. No sé si él tenía definido el título o no, no tuve ocasión de terminar de hablarlo con él. No recuerdo. Pero algo que me parecía algo tan grandilocuente como con toda el alma, Sí. pues al final va a ser verdad. Sí. Al final va a haber una poética de la memoria. Y Sí, si sí. las cosas se hacen con alma, al final la gente te recuerda también desde el alma. Y no hay cosa más trascendental que eso, ¿no? Y en el caso de Toita, pues yo recuerdo que en esa época se le acababa, no sé exactamente de qué fecha es, pero el cuadro ese díptico precioso de la iniciación de la pequeña dama. Y venía a transmitir que las mujeres él nos atribuía como una especie de, pues de dones, ¿no? De pequeñas sordiñas con el sentido bueno de la palabra. Y ahí estaban iniciando una pequeña dama que está levitando en ese cuadro, lo mismo que en esa época de la figuración fantástica, todos esos cuadros que tiene que levitan, las sillas o los personajes vacíos, los ropajes que están huecos. También lo recuerdo como una persona implicada, comprometida con la realidad social, con los acontecimientos, con la cultura del país. Recuerdo también que llegó a nuestro departamento, pues, para la colección de patrimonio, tal, la carpeta que editaron con el 50 aniversario de Guernica también. Con Ramiro Jiménez y consistía, ¿no? Consistía, Los tres hicieron la carpeta de homenaje a 50 aniversarios. Bueno, él mismo a lo largo de su vida tuvo esos cambios trascendentales, porque después de esa figuración fantástica que mencionábamos, cuando llegó la época de los colosos y titanes, y me parece una actitud sumamente valiente, eso de afrontar un cambio tan radical en lugar de, pues, lo que supongo que es acomodarte a algo que más o menos ya dominas y que es insistir sobre ello, ¿no? Y ya en esa época parece que había una necesidad de dar más pasos, de abrir nuevos caminos. Era diferente el acceso a la información en ese momento. Yo creo que era mucho más complicado, ¿no? Es evidente, era mucho más complicado, pero sin embargo funcionaba mucho más la relación, pienso, entre los artistas, la puesta en común, el compartir. Creo que sería maravilloso poder escuchar las conversaciones que hayan podido mantener en un momento, pues, por ejemplo, en la época figurativa, pues con un Beor Levi, ¿no? Cuando estaban con los ropajes vacíos los dos, pues, que realmente compartían o cómo lo veían. Pero todavía en ese momento yo pienso que los artistas sí formaban entre ellos equipos, formas de trabajo, búsquedas comunes, experimentación.
pero que el acceso a la información todavía era un poco complicado, me refiero a la información del exterior. Luego llega la época digital y es todo lo contrario, es una avalancha de información lo que tenemos, ¿no? Coincido, creo que casi totalmente contigo, la actitud hacia el arte tiene que pasar por un proceso de honestidad y también de introspección. Entonces, en este momento, ante tal avalancha de información, pienso que puede ser un obstáculo muy importante el conseguir liberarte de todos esos impactos subliminales que te están agrediendo de alguna manera tu reacción espontánea hacia un proceso creativo, y que llegar a encontrar un estilo propio, una autenticidad, a pesar de todo eso que no consigues evitar aunque no lo busques, es un obstáculo más. La obra de tu padre me pareció curiosa por su evolución, porque fíjate que al principio tenía un tipo de lienzos que me recordaban mucho pues al poscubismo, incluso al orfismo de Delaunay. Después, sin embargo, fue evolucionando hacia una pintura más cercana a todo aquel mundo de la mitología vasca, de Barandiarán, de bucear en los mitos de la zona, las orguiñas, los objetos del caserío, los elementos domésticos. Y me gustaba esa pintura que tenía un dibujo muy básico en todas las imágenes, y los fondos oscuros, y luego una pintura de objetos muy realistas. Entonces esa mezcla entre lo onírico, lo real, ese aire un poco, ya te digo, mítico, me parecía muy interesante. Además eran unas pinturas que a nivel visual me resultaban muy atractivas. Y bueno, pues el hecho de que él se formara de una manera autodidacta y sin embargo buscara contactar con los movimientos que había más importantes del momento, me parecía una persona inquieta, interesante. Y por otro lado, cuando los cuadros con una maraña de ramas, de follaje, sí, una especie de mundo de clorofila, digamos, lo de los titanes y los colosos, que son como obras abstractas de abstracción geométrica, pero si tú las miras bien, ahí está el perfil humano. Totalmente. Entonces, para mí hay como una especie de puente entre la fase inicial de esa pintura que era un poco como cubista y esa fase final de los titanes y los colosos, porque hay una evolución lógica de eso hacia el informalismo. Sí. Entonces, bueno, pensar que en un mismo artista se den toda esa serie de tendencias y de variables, yo creo que eso se resume en la expresión que siempre fue fiel a sí mismo. Independientemente de qué nueva vanguardia o qué nueva corriente experimentara, siempre era fiel a su propia naturaleza y a su visión del arte. Como Picasso, que siendo siempre él, fue explorando diferentes caminos y sacándoles jugo. Y por eso digo que todas sus creaciones me parecen interesantes, que entendió muy bien cómo iba evolucionando el mundillo artístico, se incorporó a cada una de esas tendencias, pero siendo siempre él. Entrevista que vi que el año 92 que le hiciste a la Aita, magnífica. Yo creo que lo pasasteis muy bien en la conversa y bueno, se sintetiza muchísimo cómo sois los dos. Yo creo que la pregunta-respuesta es maravillosa, que viene al hilo de la bonita presentación que hiciste en el año 97 para la rueda de prensa de la presentación del libro. Cuando él ya justo fallece y se publica Zarauz con todo el alma. De aquella época, que ya apenas nadie recuerda, ¿no? Que los artistas éramos casi una hermandad, artistas y creadores, ¿no? Escritores. Había una hermandad real. Nos veíamos, nos frecuentábamos, y en la entrevista dice, y viajábamos juntos, que es una definición meridiana.
viajábamos juntos. Ahora no, ¿no? Yo, en ese tiempo, en esos 20, 30 años, ves realmente, pues como también dice Chopi, ese giro hacia el eclecticismo, que es un eufemismo para decir el egoísmo, el ir por libre, el ir espalda contra espalda y hasta el competir, cosa que antes era inconcebible. O sea, sí que había una competencia, pero era sanísima, ¿no? Era una competencia, una inseminación mutua de todos, y había, por supuesto, vuelvo a la palabra, ese concepto de hermandad que era sagrado. En ese tiempo estábamos muy centrados en un territorio muy pequeñito, no voy a decir ni siquiera Euskadi, voy a decir Guipúzcoa, que éramos nada, tú ves el mapa, pero como en un territorio, en una nuez tan pequeñita, hay tanta actividad, tanta ebullición cultural. O sea, es que la generación vuestra y de los que vienen detrás de ti, o sea, no se pueden imaginar lo que era esto hace 30 años. O sea, era otro mundo. Para Chopi la visión, no solamente por artista, sino por concepto humano suyo, era muy importante, muy importante. Cómo miraba, cómo escuchaba, cómo retenía lo que fuera a decir un tiempo, no respondía, no era de respuesta rápida, era de rumiar lo que iba a decir. Y siempre la respuesta estaba calculada, como su pintura, ¿no? Tú le veías pintar a él y tampoco era un pintor de brochazo expresionista rápido, no, no. Había un trabajo previo de elaboración, de construcción de lo que quería contar y luego una pelea callada, de la que nunca hablaba, que era cómo singularizarse en un mundo de gigantes, ¿no? Y claro, cómo encontrar un estilo propio. Yo creo que fue su gran pelea. Le costaba encontrar su lugar, como él dice, ¿no? Buscar un punto de fuga en el horizonte, ¿no? Y ese agujero en el lienzo era su paso al mundo de Alicia, atravesar el espejo y encontrar como Alicia el mundo de Chopi. Venía como de vuelta de casi todo, ¿no? Entonces, tenía esa parsimonia, esa retranca, se podría decir, esa distancia elegante hacia todo lo que le sobrevenía, ¿no? Tenía en él también ¿cómo diríamos? Un paralelismo vida y obra, ¿no? Era como pintaba y pintaba como era, ¿no? En todo, ¿no? Pintaba retirado, ¿no? O sea, su taller en Santa Bárbara, como decíamos hace un momento viendo, ¿no? Es que era la Toscana de Zarauz, ¿no? Ahí arriba, sobre los viñedos. Era un lugar casi místico, ¿no? Él creía también en el diálogo entre las obras. Yo me acuerdo que cuando entramos ahí a Santa Bárbara, efectivamente los tenía como los tenía, de aquella manera, pero no se podían tocar. Y él, recuerdo que me dijo que había como un cruce de influencias, de miradas entre los propios cuadros. Cuidado. No, este lo tengo aquí porque está mirando a ese y ese así, tal, como la propia ubicación en Santa Bárbara, a los lugares a los que apunta, lo que ves desde allí. Él era no supersticioso, sino efectivamente mágico en eso. Y efectivamente volvías y el cuadro había cambiado de posición. Y yo creo que para él era una infamia que le preguntaras por qué. Era obvio que el cuadro había elegido otro ángulo de la sala para acercarse a otra mirada, a otro cuadro, a otro bote de pintura, al polvo, a la luz, a la sombra. Eso sí, eso se palpaba en él. Ese vacío que deja Chopi realmente se puede ver en la pared, ¿no? Se puede ver en la pared, se puede ver en el arte actual, se puede ver en la sociedad actual, él y toda su generación, ¿no? Dejan huecos y vacíos que efectivamente esta historia tuya, yo espero que los llene en la medida en que se puedan llenar y en la medida en que alguien se atreva a zambullirse en ellos, ¿no? Porque realmente si queremos llegar a ser aquello que soñamos, no tenemos otra que atravesar ese espejo, que es hueco, que es vacío, que es noche, que es oscuridad, que son nubes. Le queríamos mucho. Es una persona muy querida. Creo que es lo más que se puede decir de una persona por encima de su arte, de su trayectoria, de sus sueños, de sus delirios, de sus intenciones, me da igual. Pero que al final es una huella, como la que dejó de Chopi, es algo que está en la alcance realmente de muy pocos. Y eso no lo olvidaremos y nos reconocimos. A mí me interesa más el último periodo, donde, digamos, esa figuración mágica, surrealizante y con elementos míticos o, en fin, antropológicos, que en parte vienen suscitados por las lecturas de Aita Barandiarán. Sí, la interrogación que él plantea, digamos, porque él es de los primeros que establece un vínculo antropológico etnicista de algunos imaginarios vascos, tramados o puestos en forma con una especie de vis de inquietud surrealista, ¿no? Entonces, eso sí que supone una cierta novedad. No, me interesa mucho, o me gusta mucho, la serie gráfica que hizo con el 50 aniversario de Guernica, el 87. En la gráfica había hallazgos visuales puestas en forma de lo que era ese acontecimiento trágico y traducida en su propia expresión visual, ¿no? Hacia su obra plástica. De manera que había esa figuración crítica y ya no tiene ese elemento, diríamos, mágico y de otras obras anteriores. Y luego me interesa más el último periodo, donde, digamos, incorpora de nuevo
si quieres, un poco el dispositivo geométrico para traducir ese imaginario que él venía planteando a unas puestas en forma más abstractas y geométricas. Pero aún depurando la figura a esquemas, a diagramas, y eso me interesaba más, quizás porque venía motivado por una lectura que siempre es muy personal, muy sui generis, de la ley de los cambios de Oteiza, que en el año 90 se encargó de recopilar los textos del año 63, 65, pero él, yo creo que seguido por ese impulso de reducir la expresión y de llevarla a una esencia, digamos, diagramática o esquemática, pues es verdad que ahí establece una analogía. ¿De qué le sirve esa intuición a Daniel? Le sirve para él también sus formas expresivas muy barrocas, muy plenas de color, reduciendo la expresión cromática y la definición, digamos, figural o compositiva a formas más elementales, más esquemáticas. Él le da eso, que está en el alma, está en su imaginario, para producir lecturas o litigios con el mundo, con la experiencia, y eso puede tomar caminos distintos, más abstractos, más figurativos, menos realistas. En el fondo son caminos que uno elige, que uno evalúa y analiza, pero que en esa tentativa de producir una nueva forma, una nueva deriva expresiva, late justamente la inquietud humana por pensarse, por pensar el mundo, por pensar lo que no podemos nombrar y que hacer arte nos permite. Es decir, aquello que la razón no puede agotar en su explicación racional, el arte produce formas, produce mediaciones. Hay latinohumanismo y puede later en una experiencia teosófica de Mondrian o en una abstracción de metafísica subatista de Malevi. En el caso de Daniel, claro, Daniel se murió muy joven. Entonces él llegó a una fase en los 90 y ahí se quedó. Pero no por eso ni su trabajo anterior tiene menos interés, menos valor, sino que delata o revela un proceso de investigación, de reflexión sobre su propia obra. Y no sabemos cuántas cosas quedaron ahí. Entonces, resulta que, por ejemplo, en el caso de Daniel, cambia. Por ejemplo, de aquellos cuadros que a mí me siguen gustando muchísimo, de esos tejidos de colores, de un color muy especial, que es el que yo siempre a esos colores les llamo los colores de Chopitea, porque son verdaderamente los colores de Chopitea, sustentando una realidad tan extraña como unos bastidores. No son los bastidores los que están sustentando los tejidos, sino que son los tejidos los que están dando cuerpo a los bastidores. Entonces, es tan distinto de aquellos otros que pintaba, pues no sé, 10 años antes. Y ese cambio, y ese tipo de cambios son los que a mí me interesan, porque eso supone que está absolutamente vivo y que aquello que ha sabido hacer bien ya no le es suficiente. Y tiene que volver a intentar a hacer otra cosa lo mejor que pueda, pero una cosa distinta, porque es el único modo de ir captando diversas realidades. En el mundo de la cultura han cambiado muchísimas cosas, y fundamentalmente en el modo de funcionar. La cuestión de un artista nunca es responder a nada, sino preguntar por todo. Cierto. Con mucho cariño, ¿no? Hablo también de tu forma consistente, honrada y sabia, el placer y el amor por pintar, y cómo por ello no te impide atreverte a investigar, tus dibujos japonizantes con tinta china, con tus incursiones intermitentes y sugestivas de tus acuarelas, y bueno, una descripción bastante genérica pero súper acertada, yo creo, en esta introducción. Y de la conversación que tenéis entre los dos, él te llama de Gorduru todo el rato. Entonces, aparte de que habla de... Sí, sí. Y me gusta muchísimo siempre el tono que emplea, con ese colorido que tenéis, ¿no? Súper cercano. Y es algo que bueno, que he ido yo diciendo a lo largo que me he metido más en hablar a la altura de que él hablaba con sus amigos. Cuando hablo yo, es un poco esa la sensación que te queda cuando alguien ya no está. Que al final es la esencia de esa persona que se impregna, porque de los recuerdos todos nos olvidamos o los adecuamos a nuestro terreno, pero
Sí, mente funciona así. la mente es muy selectiva, pero en cambio esa sensación que crea alguien es lo que a mí me está haciendo también seguir el proyecto de recordarle a él, porque es muy interesante, es una manera de conocerlo mejor. Me gusta la idea de partir desde el final, como un nuevo comienzo, ¿no? Y lo de Zarauz con todo el alma, porque es una... Yo, pues, vivisteis 20 y pico años y se deja un montón de días a días ahí, y esa esencia se forja también de toda la convivencia en el entorno, con los amigos y de todo lo que surge, ¿no? Eso yo creo que se refleja también en todas las etapas, ¿no? Creativas y personales. Y parecía importante también incluir Zarauz por ese motivo. Sí, la verdad es que nosotros teníamos mucha relación porque nos veíamos todos los días. Tenemos mucha relación, mucha. Y trabajamos mucho juntos y estábamos muchas veces en el caserío. Tenía allí los jabalíes de Arguiñano y todo eso.